Mi nombre es Felipe Vallaqueo, soy artista lautarino, pintor impresionista, retratista, vengo de un sector rural y estoy trabajando casi toda mi infancia y toda mi adolescencia y mi vida adulta para convertirme en el mejor artista chileno de esta década. Bueno, mis inicios en el arte comenzaron en una escuela rural cerca de mi casa, donde yo comencé mi educación. Entonces, todo para mí era un juego junto con mi primo, porque con él comencé mi camino en el arte. Y entonces no nos dimos cuenta cuando comenzamos a ya perfeccionar más esto, y a un punto en que las personas les comenzó a gustar lo que hacíamos, y ahí nos dimos cuenta que sí teníamos una pizca de talento para el arte. Bueno, y ahí comenzó todo, ¿no? Bueno, mis pinturas básicamente son un reflejo de lo que yo soy y lo que yo vivo en realidad. Como les dije, yo vivo en un sector rural y me enamoré del campo, de lo que es la tierra, y eso va íntimamente ligado a mi pintura, a lo que yo hago, mis sentimientos. Y todas las obras están reflejadas en los vastos campos de trigales, las carretas, la vida en el campo. En realidad todo se refleja en eso. Mi vínculo con mi ciudad natal me marcó mucho en mi infancia, en mi adolescencia y ahora mi etapa adulta como artista ya realizado, ya que recibí mucha ayuda. En realidad tuve mucha suerte en mi vida por la ayuda y por los personajes que me ayudaron a lo largo de mi carrera. Estando en el liceo ya realicé mi primera exposición de la mano y la ayuda del Centro Cultural, en el cual me apoyé mucho y me apoyó mucho también, porque crecí artísticamente, me desarrollé y me dieron la oportunidad de seguir exponiéndole al mundo lo que soy capaz de hacer y lo que hago, que es reflejar lo que es el arte en mi vida, en mi infancia, en mi vida, y lo que es la cultura mapuche. Bueno, mi vínculo con mi identidad y hacia mis obras y lo que soy en realidad, se refleja mucho en mis obras, porque yo soy mapuche y estoy orgulloso de ser mapuche. Por lo tanto, lo primero que se me viene a la mente es la cultura mapuche, lo que es la ideología mapuche y mi pueblo mapuche, lo que está sucediendo ahora. Para mí ha sido muy difícil dejar de lado lo que es la ideología mapuche, porque me marca mucho cómo soy en mi propia identidad, y todas mis obras están reflejadas, tienen una pizca a la cultura mapuche, y básicamente es eso. Todo se refleja, como dije, en la vida en el campo, la agricultura mapuche, la mujer mapuche, que me atrae mucho la belleza femenina, y mapuche también. Entonces todo va reflejado en eso, sí, yo creo que íntimamente relacionado con mi ideología. Hacer arte de otras regiones es un objetivo primordial para mí, ya que lo tomo como un desafío más que nada, de mostrar mi arte a otras regiones. Y aquí yo viviendo y naciendo en una ciudad natal de tierra de poetas y de artistas, tengo que el deber moral de expresar mi arte y difundir mi arte a otras regiones. Es por eso que lo veo como un objetivo más, como una visión y un objetivo a largo plazo, ya que es muy delicado el tema de expresar el arte a muchos sectores. Por ejemplo, si voy a otras regiones a expresar lo que yo siento y lo que hago, es muy complicado llegar a todo público, porque a lo que voy es que mi arte va muy en sí a la belleza femenina mapuche y al empoderamiento femenino. Entonces es un tema muy delicado en sectores de artistas y de cultura. Es por eso que lo veo como
un objetivo a largo plazo. Primero pulir bien mis ideas, mis pensamientos, que eso va en directa relación con las obras. Y ser rupturista también. Eso es lo que provocar una coyuntura en mi cultura. Porque eso es lo que al final te va a marcar como artista y como persona. Dejar una huella en el arte en realidad. Hola, soy Patricio Mardoni, Monsalve, vivo en la ciudad de Lautaro, soy artista visual, pinto óleo, dibujo en carboncillo, en lápiz grafito, en realidad con todo con lo que se puede hacer arte. Bueno, yo pinto desde toda mi vida, tengo el talento que Dios me ha dado, lo heredé de mi madre. Así que prácticamente desde niño pintando, dibujando y siempre relacionado con las artes visuales. La inspiración a mi trabajo cuando era niño siempre fueron los caballos. Vengo de una familia campesina y siempre relacionado con los caballos, así que desde ahí empezó mi gran tema fueron los caballos, el campo, en realidad de todo, abarca de todo, desde la pequeña hormiga hasta el gran elefante, por decirlo en una forma que abarca de todo. Bueno, mi trabajo generalmente ha sido de campo por mi vínculo familiar con el campo, o sea, de vivir, de estar allá en el campo, entonces siempre el paisaje, los animales, la granja, todo lo que tiene que estar relacionado directamente con el campo han sido mis motivos de dibujo, de pintura. Y eso siempre ha estado, desde niño, desde pequeño, siempre ha estado ahí. Motivo campestre fue una exposición que hice años atrás, que era con todas estas tradiciones que ahora ya prácticamente se están perdiendo, y eso traté de graficar y de mostrar lo que era el campo chileno, el arao, los bueyes, las trillas de yegua suelta que ahora ya no se ven ya, y eso. Bueno, mi trabajo me gustaría que no tan solo aquí en Lautaro, sino que ni a nivel regional, sino que ir más allá de la frontera. Ojalá llegar a Europa.